Bienvenido una vez más a este espacio donde compartimos contenido científico evitando la censura. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente trascendental para los tiempos que corren de manipulación psicológica. Vamos a hablar de las consecuencias psíquicas y físicas, porque para nuestra biología siempre es todo parte de un mismo sistema biológico, de la práctica del aborto, de la práctica voluntaria del aborto, pero también de los abortos involuntarios o espontáneos. Vamos a analizar qué adaptaciones biológicas son las más frecuentes luego de un aborto en la biología y en el psiquismo de la mujer, y vamos a echar por tierra esta creencia popularizada en nuestros días de que la práctica del aborto es inocua, libera a la mujer y la empodera en última instancia. Quédate hasta el final porque es información importantísima. El síndrome posaborto es una terminología clínica que utilizan ciertos psicólogos o psiquiatras para referirse a las adaptaciones o padecimientos mentales que sufre una mujer, su pareja e incluso los médicos que practican un aborto voluntario, y también para referirse a el padecimiento mental que tienen mujeres luego de un aborto involuntario o un aborto espontáneo. Si bien hay un montón, hay muchísima evidencia epidemiológica que respalda de que efectivamente la mayoría de las mujeres que han sufrido un aborto o que han elegido la práctica abortiva tienen en su vida, si bien hay muchísima información al respecto que respalda este tipo de diagnósticos, no está incluido dentro del manual de psiquiatría el DSM-5, que es la última actualización de estos manuales diagnósticos psiquiátricos. Por supuesto que desde nuestro lado no avalamos este tipo de sistematización porque vienen añadidos a otro tipo de prácticas económicas que van, por supuesto, de la mano. Estos manuales diagnósticos van acompañados de cierta práctica de tratamiento psiquiátrico que en la mayoría de las veces y de los casos, lamentablemente, intentan tapar y anular esos síntomas sin resolver la causa biológica en última instancia que provoca esa sintomatología mental. Cuando hablamos de adaptaciones biológicas posterior al aborto, tenemos que entender de que hay muchísimas posibilidades y la mayoría de las veces lo que nos encontramos analizando casos de personas luego de un aborto es que casi siempre hay una constelación cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Es una constelación cerebral siempre la que causa un síntoma mental, es decir, múltiples choques biológicos surgen a partir de esa práctica abortiva en la vida de esa mujer, lo que le provoca ese síntoma mental. Por ejemplo, muy común encontrarse luego de una práctica abortiva o de un aborto espontáneo, una depresión por las grandes pérdidas territoriales, por los conflictos de identidad, una depresión menor o una depresión mayor, dependiendo de la intensidad de esos conflictos biológicos. También es muy común encontrar cuadros ansiosos, cuadros también de alexitimia, es decir, la mujer presenta un cuadro donde no hay ningún tipo de emocionalidad o de emociones que, por supuesto, tienen que ver con un tipo de constelación cerebral específica, pero hay algo que es muy importante que tengan en cuenta. Este tipo de sintomatología es más fácil de detectar y de identificar incluso por la propia mujer, pero hay otra cara de la moneda de la adaptación mental que puede referir a la excitabilidad, es decir, a el lado maníaco de la situación psicológica. Por ejemplo, irritabilidad, enojo, emociones desmedidas o respuestas emocionales desmedidas
Luego de esta práctica abortiva, que se sostienen a lo largo del tiempo, el factor común van a ser problemas de sueño, porque eso refiere a una condición psíquica de la primera fase del programa biológico, pero efectivamente hay muchas mujeres que luego de una práctica abortiva presentan este tipo de sintomatología mental más ligada a la compulsión del hacer. Muchas veces hay una situación de compulsión en muchos aspectos, en el sexual, el del trabajo, un comportamiento ligado a la compulsión, a la excitabilidad. Es como la otra cara, pero de la misma moneda. Es fundamental entender que la mujer luego de este aborto puede presentar, y esto va a depender de su lateralidad biológica y de la situación biológica y psíquica previa a la práctica abortiva o al aborto en sí, la mujer puede experimentar un cuadro depresivo o un cuadro, como les dije, de excitabilidad, de manía, de compulsión, de irritabilidad, de enojo, y luego esto puede variar y cambiar, virar hacia el opuesto. Y es que en ese momento la mujer por lo general, cuando vive otro tipo de situación conflictual biológica, complejiza aún más el cuadro y luego de un tiempo la mujer empieza a consultar a un profesional o empieza a darse cuenta de que algo efectivamente no está muy bien, pero cuando uno empieza a indagar se da cuenta que la adaptación y el cambio de comportamiento comenzó con el aborto. Comprender la realidad de los hechos, los efectos en nuestra biología luego de un aborto, comprender de que siempre hay consecuencias al ir en contra de nuestra naturaleza, eso es una regla biológica, nos hace evaluar los hechos con mayor objetividad y poder elegir sí más libremente. Muchas mujeres cometen un aborto por coerción, por violencia, por manipulación familiar, por manipulación social, y eso trae consecuencias porque siempre detrás de una práctica abortiva hay en menor o en mayor medida una contradicción interna de las ideas con mi propia biología o de mis propias ideas, porque muchas veces las mujeres cometen un aborto en contra de su propio sistema de creencias y eso siempre se va a ver reflejado biológicamente. Como siempre, si te gustó este contenido, dale me gusta, suscríbete al canal, activa todas las notificaciones, compartile a alguien que pueda ayudarla a entender y a generar un poco más de conciencia sobre algún aspecto de su vida. Si te interesa formarte e incorporar conocimiento que te va a ayudar a liberarte de toda dependencia externa en tu salud y en tu vida en general, anotate e inscribite en nuestros cursos online. Los podés realizar a tu tiempo, no tienen ningún requisito. Tienen un manual con la información científica detallada para que la puedas consultar y hay un foro para que puedas despejar todas tus preguntas. Te esperamos y nos vemos en la próxima.